Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias damos al Señor en esta mañana tan maravillosa. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más bendecir tu nombre, una vez más llegar, Señor, ante todas estas personas, estos amigos, estos hermanos en la fe que hoy, Señor, estarán compartiendo con nosotros, nos estarán sintonizando. Gracias te damos, Señor, y gracias a cada uno de ustedes. Un saludo fraternal en este día que el Señor nos permite una vez más alabar y glorificar el nombre de Él. Gracias al Señor porque hoy podemos testificar una vez más del poder, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que en medio de las circunstancias y de las dificultades siempre está presente en nuestras vidas. Gracias le damos y hoy queremos tener un día especial. Si usted ahorita se está levantando o está iniciando sus labores o está ahí en su casa cocinando o hay planes, ¿verdad? En el hogar. Queremos que comparta con nosotros con libertad esta mañana, traiga su cafecito ahí a la pantalla o ahí donde usted va a estar, póngase cómodo. Hoy es un día sábado en el cual muchos lo toman para descansar, para estar con la familia, para hacer cosas en el hogar. Y hoy nosotros queremos compartir de las grandezas del Señor hoy en la mañana, hoy en este día que a la hora que usted nos va a sintonizar. Nosotros estamos aquí por la mañana, pero posiblemente usted nos va a sintonizar durante el día, en la noche, pero queremos transmitir esta bendición para usted. Hoy queremos testificar. Este va a ser un tiempo de testificar de lo que ha venido aconteciendo a nuestras vidas, pero también cómo en medio de todo lo que ha venido a nuestras vidas hemos visto la mano poderosa del Señor glorificarse, y asimismo de eso queremos dar fe, de lo que el Señor hace hoy en nuestros días. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y hoy en la mañana tengo conmigo a nuestra hermana Ingrid Tejada, que va a estar compartiendo este tiempo conmigo en lo que el Señor nos va a permitir hablar y poder dialogar. El Señor nos da la oportunidad hoy de poder decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y con esto quiero empezar esta mañana leyendo el Salmo 116. Si usted tiene su Biblia o tiene ahí su teléfono a la mano, y si usted pues no lo tiene porque está en otro lugar, únicamente escuche, ¿verdad? Esta es una oración, una acción de gracias que el rey David hizo por muchas cosas que el Señor hizo en su vida, y al igual que nosotros pudiéramos hacer cánticos, ¿verdad? Cánticos de agradecimiento, palabras que salen de nuestro corazón como expresión de lo que el Señor ha hecho. Entonces, en este capítulo que vamos a leer para iniciar este tiempo, esta transmisión, es un tiempo, es un capítulo, es una canción o una expresión de agradecimiento de parte de David. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 116 del libro de Salmos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera.
Entonces, cuando nosotros vemos la expresión del cariño, del amor, del agradecimiento que el rey David expresaba en este capítulo, ¿verdad? Es una expresión de gratitud, una expresión de agradecimiento por tantas etapas de su vida, por tantos procesos. Se vio en muerte, dice que derramó su alma, sus lágrimas, y creo que cuando nosotros testificamos, cuando nosotros contamos lo que el Señor ha hecho, es porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, hemos creído a Dios, hemos esperado en Dios, hemos confiado en su misericordia, pero hemos derramado lágrimas. Nuestra alma se ha afligida, nuestro corazón se ha atormentado, quizás han llegado pensamientos de duda, quizás han llegado pensamientos de derrota, nuestro cuerpo físico se ha sentido débil. O sea, hemos experimentado también, dice ahí, como él expresaba, el punto de la muerte, ¿verdad? Donde llega esa incertidumbre de qué es lo que va a suceder en nuestras vidas. Entonces, cuando él expresa eso, dice, creí, por tanto hablé. Entonces, cuando uno habla, cuando uno testifica, es porque ya pasó la prueba, es porque ya pasó el dolor, porque ya pasó la pérdida, porque ya se vio en una situación, en una prueba y una circunstancia tan difícil, que entonces nosotros, después de que ya la pasamos, después de que ya pudimos experimentar todo lo que vino a nuestras vidas, nosotros podemos hablar y podemos expresar que el Señor estuvo con nosotros, que aunque nos sentimos solos muchas veces, que aunque no sentíamos ni veíamos respuesta, no mirábamos la salida para cosas que nos estaban aconteciendo, al final pudimos ver la mano del Señor. Y entonces de eso se trata cuando nosotros testificamos. Podemos expresar, podemos hablar todo lo que acontece en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas que vienen, pero después que nosotros hemos experimentado las circunstancias, podemos hablar, podemos testificar. Y hoy en esta mañana es una mañana de testificar de la grandeza y del poder del Señor en este día tan especial. Y dice Mateo en el capítulo 4, el verso 23, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces podemos ver cuál fue la misión, podemos leer y saber y que nosotros por amor hemos recibido la sanidad, hemos recibido el consuelo de nuestro Señor, porque ese es el ministerio que Él vino a dar aquí a la tierra. Él vino a caminar entre nosotros y vino a mostrar ese amor para aquel pueblo que está necesitado, y nosotros somos un pueblo necesitado. Y cuando yo estaba meditando en lo que hoy, ¿verdad? El Señor nos estaba dando la oportunidad con mi hermana Ingrid de testificar de Él, venían a mi mente muchas cosas, venían a mi mente muchos recuerdos en donde el Señor se ha hecho presente en las dificultades que he tenido como persona, en lo individual, ¿verdad? Y recuerdo todas las cosas que el Señor ha hecho. Sé que nos ven en muchos lugares y quizás usted no sabe, ¿verdad? Mucho de mí, pues quizás ve y ve a mi esposo, ¿verdad? Constantemente en las prédicas, pero a veces uno, ¿verdad? También tiene cosas que contar, que hablar y que decir de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y pues en esta mañana, ¿verdad? Tengo la oportunidad también de darles un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida para después también compartir con Ingrid que el Señor ha hecho también en su vida. Pero quiero contarles que bendito sea Dios, vengo de una familia, mis abuelos pastorearon, mis abuelos, los papás de mi papá, por el lado de mi papá, eran pastores y tenían a su cargo iglesias, fundaron varias iglesias en aquel entonces, ¿verdad?
Una de las cosas que apenas hace una semana uno de mis hermanos me envió fue una iglesia que está situada ahora en un lugar prestigioso de la ciudad de Guatemala, en la zona 10. Los que son de Guatemala conocen que es una zona ahora de un nivel económico bastante bueno, pero me imagino que cuando mis abuelos caminaron por ese sector no era como hoy está, una zona de calidad, ¿verdad? No era, me imagino, así, pero mi abuelo era de muy buen corazón y pues era ministro del Señor, era un siervo del Señor y hay recuerdos, ¿verdad? De que él donó ese terreno y construyeron como iglesia juntamente con los hermanos ese edificio que hoy que yo recibí esa foto miraba la iglesia tan bonita. Claro, mi abuelo murió y pues se mudó y se fue para a otros lados, pero puedo recordar y puedo agradecer al Señor lo que mi abuelo hizo en el tiempo que le sirvió al Señor, ¿verdad? Entonces, creo que lo que él sembró, yo pues de una u otra manera también lo he recibido como bendición. Y lo importante que es entonces nosotros trabajar hoy para que nuestras generaciones en el servicio del Señor, esas bendiciones les alcancen. Y yo le doy gracias al Señor porque he alcanzado sus bendiciones y también pues cosas que incorrectas como que suceden y se traspasan en las generaciones también se reciben. Entonces, recordando todo eso, ¿verdad? Recordaba que el Señor es bueno, que es fiel. Tengo 57 años en los cuales he estado en los caminos del Señor y ha sido una bendición el caminar, el aprender, el conocer, el tener experiencias con el Señor y que en medio de pérdidas, en medio de dolor, en medio de las circunstancias que he pasado en mi vida, siempre la palabra del Señor ha venido a fortalecer mi vida. Siempre he tenido esa comunión, esa relación, esa búsqueda con el Señor en mis momentos difíciles, en mis momentos de prueba, en mis momentos que he pasado durante mi caminar y crecer en la fe en el Señor, ¿verdad? Y entonces recordaba que todo lo que el Señor ha hecho muy bueno en mi vida y puedo testificar de la grandeza y del poder y del amor del Señor. Teniendo mis 19 años, quedé viuda, me había casado y quedé viuda a mis 19 años y con una bebé de 3 meses y para mí fue bastante difícil cómo iba a afrontarme yo a la vida, cómo yo iba a sobrevivir, ¿verdad? Vinieron ataques de depresión, vino el sufrimiento a mi corazón. Era una jovencita de 19 años sin experiencia, con ilusiones, con planes, con proyectos, ¿verdad? Una mujer enamorada y de repente pues todo se desvanece, ¿verdad? Entonces fue una situación bastante difícil tener que ver qué iba yo a hacer con un bebé de tres meses. Fueron situaciones bastante difíciles, pero recuerdo que a los 3 meses yo me reintegré nuevamente a la iglesia y presenté a mi nena ante el Señor, la dediqué a Él, reconcilié con el Señor, le pedí una renovación de votos. Le pedí misericordia y que Él estuviera conmigo ahora que yo iba a estar sola. Y creo que el Señor fue fiel, el Señor dio una palabra a través de una hermana de la congregación acerca de su fidelidad. Y hoy, 38 años después, que es la edad de mi hija, yo puedo testificar y puedo dar fe de la fidelidad del Señor, de esa promesa que un día el Señor dio a mi vida en una situación difícil, en una situación desesperante, afligida. Hubieron pensamientos de muerte que llegaron a mi vida, deseos de suicidio que llegaron a mi vida, pero el Señor fue fiel, me rescató y el Señor hizo una promesa y hoy la puedo ver cumplida porque mi hija tiene un ministerio con su esposo y el Señor la usa grandemente, ¿verdad? El Señor ha trabajado y la ha bendecido de una manera sorprendente, extraordinaria, ha sido fiel a esa promesa que un día el Señor me hizo, un enero 30 del 83. El Señor hizo una promesa de amor y de fidelidad y me ayudó y me libró de muchas cosas más. Y comenzó mi caminar en el Señor, continuó nuevamente esa entrega con el Señor y pues el Señor restauró mi vida, ¿verdad? A los 5 años
Me casé nuevamente, el Señor trajo un buen hombre a mi vida, un siervo del Señor que pues tenemos ahora por la gracia del Señor este ministerio, sin pensar yo un día lo que el Señor iba a hacer, los planes que el Señor tenía para mí, en donde hoy, ¿verdad? El Señor me tiene, ha sido maravilloso, no me lo esperaba, no me lo imaginaba, pero el Señor siempre tiene cosas buenas y extraordinarias, cosas que nuestros pensamientos no llegan a pensar lo que Él tiene para nosotros en un futuro. Todo es caminar en Él, en fe, esperar lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Y entonces el Señor trajo esa bendición a mi vida nuevamente y comenzamos, ¿verdad? Un ministerio, una vida con mi esposo diferente y gracias al Señor hemos sido bendecidos, pero vinieron pruebas. ¿Verdad? Vinieron circunstancias difíciles a nuestra vida, vinieron situaciones fuertes en donde tuvimos que aprender a caminar en fe, a caminar en dependencia del Señor, porque Él nos estaba preparando para este momento, Él nos estaba preparando para el ministerio, Él nos estaba preparando para trabajar con un pueblo, ¿verdad? Y entonces tenía que haber procesos, tenían que haber un aprendizaje. Y creo que el Señor ha estado y ha sido fiel en todos estos años de ministerio que hemos tenido con mi esposo en Misión Cristiana en Chicago. Ha sido una bendición, pero también recuerdo un mal momento, ¿verdad? Recuerdo un mal momento cuando nosotros íbamos a ingresar al ministerio. Recuerdo que hubo un accidente muy fuerte. Hubo un accidente, nosotros íbamos rumbo a la escuela, a dejar a nuestros hijos a la escuela y era muy temprano, por la mañana, 7:30, 8 de la mañana, recuerdo, creo, y íbamos a dejarlos a la escuela y íbamos tranquilos, íbamos contentos. En eso pasó un carro, este carro nos atropelló, o sea, nos chocó, ¿verdad? Y dimos vuelta, fue fuerte el choque que se dio. Y pues mis hijos, gracias a Dios, no fueron todos afectados, todos, digo todos porque mi hija Mónica sí fue afectada. Ella iba en el sillón de atrás y el vidrio donde ella iba sentada se quebró y se le metió desde la punta de su cabeza, lo que decimos mollera, y le atravesó toda su cara hasta la mejilla, le cruzó su ojo y ese chaye o ese vidrio estaba allá adentro. Y entonces yo recuerdo que cuando nosotros vimos eso, pues vinieron la ambulancia y yo iba en la parte de enfrente de la ambulancia temblando, llorando, mi corazón sacudido, clamando al Señor, suplicando, aterrada de lo que estaban viendo mis ojos, como ese vidrio, ese chaye, mi hija lo tenía en su cara, atravesado, cortada totalmente toda su cara y fue una experiencia de las peores que he tenido. He tenido muchas experiencias, pero esa ha sido la más brusca, la más terrible, creo, cuando uno sus hijos sufren algo, un accidente, sufren algo que les lastima a ellos, nuestro corazón de madre, nuestro corazón de padres, pues se derrite, ¿verdad? Es como que se muriera al ver eso. Y creo que eso fue una de las cosas terribles antes de empezar el ministerio. El Señor nos probó en muchas cosas y en la ambulancia, con ese dolor, con ese temblar, ¿verdad? De mis manos, de mi corazón, mis pensamientos y todo, yo iba clamando al Señor, pero dentro de ese clamor había una seguridad, una confianza que el Señor tenía el control de todas las cosas. Claro, mi corazón palpitaba demasiado rápido, mis emociones, mis sentimientos, pero el Señor hizo algo maravilloso. El Señor en ese hospital usó a un cirujano que nunca más lo volvimos a ver. A mi pensar fue un ángel del Señor. A mi pensar fue alguien que el Señor envió para hacer esa operación, esa cirugía. Nunca más supimos de él. Era la primera vez, creo yo, que él estaba ahí y nunca más se supo de él, ¿verdad? Al menos de nosotros, de nuestra parte. Tal vez sí era un cirujano que estaba ahí o era alguien que había venido, no sé, pero el Señor movió piezas, el Señor utilizó todo lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Al alcance nuestro para utilizarlo. Y recuerdo que esa operación hasta el día de hoy fue una operación invisible, una operación donde no hay huella,
donde no hay marca. Usted puede ver el rostro de mi hija tan precioso, tan bonito, y el Señor tuvo ese cuidado. Fue una cirugía estética tan especial. Claro, su ojito no le quedó muy bien, ¿verdad? No es que está malo, pero fue un poquito jaladito, pero de ahí ella está con su rostro perfecto, hermoso, ¿verdad? Y glorifico el nombre del Señor porque sí hubo turbulencia en mi corazón, sí hubo esa desesperación de madre, pero el Señor actuó, y lo más fuerte que creo que vino a confrontar en bendición después de esa operación fue cuando nosotros ya la vimos, cuando nosotros ya entramos a ese cuarto. Las palabras que ella dijo no se me olvidan. Son palabras que quedaron escritas en mi corazón, y por eso yo creo que el Señor tiene tantos planes hermosos para la vida de ella, y a través de ella en el ministerio que ellos tienen, ¿verdad? En su iglesia y con las hermanas, con los niños, con todo. Es una mujer extraordinaria. Ella dijo, cuando estaba recuperándose después de la anestesia, dijo, gracias a Dios que no fue ninguno de mis hermanitos. Gracias a Dios. Y eso quedó grabado en mi corazón, porque estando en una situación tan fuerte, tan fea, tan difícil, viéndose ella con 14 años, siendo, ¿verdad?, afectada de su rostro, ella dijo esas palabras: gracias a Dios que no fueron mis hermanitos. Y creo que eso ha marcado mi vida, y he tenido muchas experiencias durante este caminar con el Señor, ¿verdad?, que han sido maravillosas. He visto la mano del Señor proveyendo en casa, he visto mis animalitos muertos cobrar vida nuevamente. Hemos orado, he puesto mis dedos sobre pescaditos que ya estaban muertos, y mis hijos vieron cómo ellos resucitaron otra vez y vivieron otras semanas más, ¿verdad? Al final de un mes creo que se murió, ¿verdad? Pero hemos visto cosas sobrenaturales, cosas maravillosas de parte del Señor, cosas difíciles y cosas buenas, pero el Señor ha estado con nosotros. Y por eso yo quería abrir un paréntesis de que usted conozca también cosas que el Señor ha hecho en mi vida, que si predicamos y testificamos y hablamos del amor del Señor y comprendemos muchas de las cosas que usted pasa, que usted confronta, que usted vive. Cuando oigo por el teléfono, ¿verdad?, ese llorar de las hermanas en angustia, sufriendo, me identifico. Soy susceptible y soy vulnerable porque he pasado tiempos difíciles, he pasado tiempos de angustia y de congoja, pero puedo entender el corazón. Y por eso hoy, ¿verdad?, yo invité a mi hermana Ingrid, porque en el momento que ella me dio esta llamada, ¿verdad?, en el caso de uno de sus hijos, que en ese preciso momento había tenido un accidente, el oír ese llorar, esa angustia, esa desesperación de su voz y de su llorar, pude identificarme, ¿verdad?, en esos momentos en el que sentía lo mismo que ella estaba sintiendo, y entonces saber de que Dios estaba en medio de eso. Pero es difícil cuando alguien está pasando esas cosas, uno decir amén. Estoy contigo, estoy orando por ti, porque uno lo ha sentido y lo ha experimentado. Y por eso hoy en la mañana queremos tomar este tiempo con Ingrid, porque ha sido una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida, muchas circunstancias bastante complicadas, difíciles, ¿verdad? Momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos en donde ha tenido que creer y confiar en Dios. Pero yo quiero que pues ella, ¿verdad?, a medida que yo voy conversando con ella pueda abrir esos segmentos, pueda ella abrir su corazón y poder compartirnos y compartirte a ti que nos estás viendo y nos estás sintonizando. ¿Quién es Ingrid? ¿Cómo Ingrid ha vivido su vida? ¿Cómo Ingrid en medio de las tormentas ha venido a recibir el consuelo de parte del Señor? Y entonces, para poderla introducir, solo quiero leerte lo que dice aquí para poder entrar en esta conversación. Según Hechos capítulo 4:22, nos manda que nos fortalezcamos en el Señor. Dice que es necesario pasar por muchas dificultades,
para poder entrar en el reino de los cielos. O sea que hay un precio de parte nuestra. Nosotros ya hemos recibido un regalo gratis, que es la salvación, que es el conocer a Cristo. Esto ha sido gratis porque ella lo pagó en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre por nosotros para perdonarnos, para redimirnos. Pero aquí en el libro de Hechos nos dice que es necesario que Ingrid, que es necesario que mi persona y tu persona y todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que es necesario que pasemos dificultades. ¿Y por qué son esas dificultades? Porque es necesario, porque nos acerca a Dios, porque le podemos conocer precisamente en lo que necesitamos. Él puede manifestar su gloria y su poder en medio de esa dificultad. Y con esto quiero introducir a Ingrid, porque sé que han sido muchas las dificultades que ella ha pasado, pero quisiera preguntarle, ¿verdad? Como mujer, ella ha pasado primeramente como mujer, ¿verdad? Queremos que ella nos cuente cosas impresionantes que yo la he escuchado y que pues la verdad ha sido un milagro de Dios que ella esté viva, un milagro de Dios que ella pueda hoy testificar. Y yo quisiera que ella pues expresara un poco, ¿verdad? Que se identificara, que se presentara como ustedes y que ella nos pudiera contar lo que el Señor hizo en su vida, en su cuerpo. Sé que, y no queremos tocar este tema, no queremos introducirnos ahí de la separación de su matrimonio, de la ausencia de su esposo. No queremos tomar ese tema, sino queremos introducirnos por lo que en su corazón, en su vida personal y en su cuerpo físico, ella pudo experimentar de parte del Señor. Así que Ingrid, buenos días, el Señor te bendiga, me da un gozo y es un privilegio para mí, verdaderamente, te lo digo con todo mi corazón, de que tú estés conmigo esta mañana y puedas hablarle al pueblo del Señor y puedas contar de las maravillas y de los prodigios que el Señor ha hecho en tu vida. Es impactante cómo el Señor trabajó en tu vida, ¿verdad? Y ha trabajado y creo que seguirá trabajando, ¿verdad? En tu vida, pero hoy pues tienes el tiempo para que tú puedas introducirte, ¿verdad? Y saludar a nuestros hermanos y contar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Sí, muy buenos días, hermana Betsy. Pues sí, mi nombre es Ingrid Fajardo, soy Ingrid Tejada de Fajardo. Soy originaria de Guatemala y tengo residiendo aquí pues ya un buen tiempo, pero sí, Dios ha hecho grandes obras en mi vida desde que yo me acuerdo, a pesar de que a veces uno como ser humano es como bastante decidioso en ese sentido de someterse uno más a la palabra de Dios, pero yo creo que Dios, como buen padre, llama a sus hijos de mil maneras. Y pues Él me ha demostrado el inmenso amor que ha tenido para mi persona y para las personas que me rodean. Eh, eh, Mi niñez y mi adolescencia y parte de mi juventud la viví allá. Y luego, después de eso, al venirme acá, pues por causas distintas de mis embarazos, resulté yo enferma, que es una de las cosas más grandes que Dios ha hecho en mi vida, con mi salud, porque creo que los milagros existen y han existido y existirán siempre, porque es como una manifestación del amor de Dios y de que Él nos da la oportunidad para que lleguemos hacia Él y confiemos en Él. Eh, y Él obra en nuestras vidas cuando nosotros nos aferramos y nos agarramos de su palabra. Entonces, con respecto a mi vida, en el año 99, yo me enfrenté a un principio de cáncer en mi matriz y por circunstancias económicas yo fui a hacerme la cirugía a Guatemala. Desafortunadamente por mis defensas bajas, posiblemente, o porque ya no tenía los anticuerpos adecuados para el ambiente de allá, porque a pesar de haber crecido y vivido allá, ya tenía varios años acá, entonces como que el sistema inmunológico se desadapta, ¿verdad? Entonces agarré una bacteria que me comió todo mi estómago y a raíz de eso pues estuve grave. Un 5 de agosto prácticamente yo morí a raíz de la cirugía. El estómago mío explotó. Yo escuché cuando uno de los médicos dijo que lo que me quedaba de vida era media hora y yo lo único que hice fue pensar en mis hijos
¿qué va a ser de mis hijos? Entonces yo llamé y dije, pedí, le supliqué al papá de mis hijos que le dejara a mis hijos a mi mamá, porque ellos estaban pequeños, tenían 6 años y 5 y 6 años. Entonces, mi primo fue el que se había hecho cargo después en esa circunstancia de la infección de mi estómago, él es médico allá. Entonces yo recuerdo bien que al explotar mi estómago, eso despedía un olor horrible. Él me cargó, me subió a su carro y me llevó al Hospital Nacional, y allí el director, pues lógicamente no quería ingresar porque es una bacteria que contamina demasiado. Sin embargo, él me operó en la morgue del hospital y yo pues lógicamente no recordé nada por la anestesia, por el coma en el que caí hasta como al segundo o tercer día. Y recuerdo bien haber visto lo que yo creí era la muerte. Sin embargo, que me llamaba y yo le decía que yo no me quería morir. Y yo, en medio de todo, yo dije en mi pensamiento, porque no podía hablar, Dios mío, ayúdame, yo no me quiero morir. Entonces fue cuando desperté y ya acudieron los enfermeros en cuidados intensivos y pues me aplicaron medicinas y volví a descansar. En ese tiempo que estuve allí, vi morir a casi todos los pacientes que estuvieron conmigo. Eh, la verdad es que mi mamá me llevó un radio y yo escuchaba allí cómo en una radio cristiana, cómo las iglesias oraban por mi salud. Mi familia pedía oraciones y mucha gente sin conocerme oraba por mí. Eh, Empecé a todavía creer y a confiar más en Dios por lo mismo. Mi cuñado, él es pastor de iglesia y creo que a él le debemos que todos seamos realmente ahora cristianos, porque él, en medio de todo su amor, él nos ha hablado siempre. Primero fue mi mamá, después fuimos como hijos y cuñados de parte de también de creer más todavía y aferrarnos más a Dios. Y gracias a Dios, pues fui recuperándome. Claro está que tardé 6 meses con mi estómago abierto, perdí la manera de caminar por estar acostada, tuve que volver a aprender a caminar, fue una etapa muy difícil. Eh, Cuando salí de ahí, mi mamá realizó un servicio en casa de agradecimiento a Dios y ahí fue donde yo tuve la oportunidad y hacer la oración de aceptación a Dios. Fue en el año 1999, más o menos en septiembre, calculo yo, porque pues yo caí grave el 5 de agosto y pues sí tardé en cuidados intensivos un tiempo. Y pero no fue hasta el año 2003 que yo tuve la oportunidad de regresar a vivir a Guatemala, año y medio, y de estar yendo constantemente a la iglesia. Allí fue donde yo fui bautizada el 20 de agosto del 2003 en Guatemala, y hasta el día de hoy pues he visto cómo la mano de Dios ha estado siempre deteniendo la mía. He visto las obras que Él ha hecho en mi vida, no me ha dejado ni un minuto. Hasta el día de hoy, pues yo tengo 8 cirugías y como 5 procesos quirúrgicos, de los cuales he salido avante gracias a Él. Incluso el año pasado, por este tiempo, dejé de caminar nuevamente por una lesión que tuve en el nervio ciático y por artritis, osteoporosis artrítica y otros problemas. Sin embargo, pese a los diagnósticos de los médicos, nuevamente estoy caminando. Eh, Creo que Dios es muy milagroso. Creo que cuando nosotros tenemos fe, cuando nuestra oración es sincera, Él nos escucha, como dice la palabra de Él, que uno tiene que hacer oración y Él inclinará su oído para escucharnos. Mira, Ingrid, qué tremendo todo eso, lo que has pasado, ¿verdad? Pero solo para que amplíes brevemente, ¿verdad? Tú mencionabas que cuando todo esto pasó, que se explotó tu estómago, que el cáncer, ¿verdad? Estuvo ahí y que por una u otra razón tú tomaste esa infección donde te habían hecho la cirugía, pero que hubo tanta oposición de parte médica
para poderte operar nuevamente, ¿verdad? Lo que decías acerca de tu primo, creo, Mi era de primo. tu familiar. Tú mencionabas algo que tuvieron que operarte en la morgue. Y eso suena como feo, bueno, tú no sentías nada porque estabas en un proceso, ¿verdad? Mal, no ibas a escoger, no, aquí no quiero que me operen, o aquí va a estar más sucio que donde me operaron y yo recibí, ¿verdad? La infección. O sea, ¿por qué la morgue? ¿Por qué? Explícanos, ¿por qué fue que llegó el punto de que tú tuviste que ser operada en una morgue? Una morgue es un lugar frío, un lugar donde hay muertos, donde en sí no solo se mueve, no solo están los muertos en vivo, ¿verdad? Perdón, en lo natural, sino que también hay espíritus de muerte fuertes, ¿verdad? Que operan ahí mismo. ¿Por qué fue que tuvieron que hacer esta cirugía en ese lugar? Bueno, es que sucede que yo agarré una bacteria que come muy pronto todo el músculo. Entonces el director del hospital, porque era otra persona, él dijo, yo no quiero ese tipo de infección en el hospital porque va a matar a todos los pacientes. Es una infección muy agresiva que hasta no sé exactamente porque no conozco eso, pero sé que se transmite en los instrumentos, en todo, y me imagino que el director del hospital dijo no. Entonces, pero mi primo dijo, es que yo tengo una obligación moral, aparte de médica, ella es mi familiar, ¿qué voy a decirle yo a mi familia? Entonces, él en ese tiempo era como encargado de la morgue, hacía autopsias y todo, y estaba encargado también en emergencias. Entonces él dijo, déjame operarla pues en la morgue, porque allí no va a infectar a los muertos, ¿recuerdo bien? Y él, había otro doctor con él, muy buenos médicos en Guatemala, y él fue el que le ayudó a mi primo a operarme, a quitar toda la pudrición de mi estómago. Yo me quedé con unos agujeros enormes en mi estómago y, y pues para recuperarme, como no había cómo coser porque faltaba, yo me acuerdo que él rellenaba ese vacío con miel. Y si vamos a ver la palabra de Dios, la miel es algo que menciona la Biblia un sinfín de veces. Por el tiempo, pues yo no lo mencioné, pero él todos los días limpiaba hasta sangrar sin anestesia durante un mes casi. Con sus manos limpiaba en la mañana y en el mediodía y en la noche 3 veces al día durante una semana, de ahí una vez en la mañana y una en la noche durante 15 días y después una diaria, y ese hoyo él lo rellenaba con miel y lo tapábamos, bueno, él lo cubría con un paño limpio y eso era un proceso muy doloroso, Impactante. donde yo lo único que podía hacer era gritar. Entonces yo mordía toallas y yo perdí mis dientes, 2 dientes por esa causa, porque era tanta la fuerza que yo hacía que perdí mis dientes. Entonces, pero allí también es otro detalle. La miel fue el elixir que Dios dejó y que sanó también eso. Pero sí, en la morgue y yo no sé, yo como digo, vi la muerte que me llamaba y yo le dije, no, no quiero morir. Y luego incluso cuando estaba en cuidados intensivos, como a los 4 días, nuevamente me entró una desesperación y pues yo les avisé a las enfermeras, me sentaron en una silla de ruedas y me pusieron a ver de lejos la calle porque yo ya tenía como también una depresión, era una cosa horrible en mi mente de escuchar todo el tiempo los ruidos de los aparatos en cuidados intensivos, de sentir el olor de los medicamentos, me entró una desesperación. Y cuando ellas me retornaron para la cama, yo les dije que yo no quería volver a la cama y ahí perdí el conocimiento, pero no fue que lo perdiera realmente, sino fue como enfrentarme nuevamente a la muerte. Y yo digo, la muerte, la verdad, no es algo más, es un paso más de vida. Entonces yo caminé hacia esa luz, no túnel, no vi familia,
como otros casos, pero sí vi la luz brillante y yo caminaba hacia ella con mucha paz en mi corazón, no me recordaba de nadie, hasta que una enfermera dijo, señora, por favor, despierte, regrese, acuérdese, tiene 2 niños pequeños que la necesitan. Y fue donde yo volví a respirar, pero yo escuché cuando ellas decían, ya no tiene signos vitales. O sea, yo estuve muerta, no sé, segundos, minutos, no tengo idea, porque el tiempo se detiene prácticamente, pero yo regresé con ese dolor y todo. Y cuando yo le transmití mi experiencia, pues a algunos familiares incluso, mi cuñado y varias personas me dijeron, es una nueva oportunidad que Dios está dando a su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir esto, tiene que ser como una prueba del amor que Dios tiene para sus hijos, porque no cualquiera regresa de la muerte, ¿verdad? Sí, pues cabal, ¿verdad? Es lo que estamos hoy haciendo para que esta transmisión, ahí sí que traspasa fronteras, pueda llegar y pueda dar un, un tiempo de reflexión a alguien que está en una situación difícil o también a que siga creyendo en el Señor. Ingrid, gracias porque el Señor ha tenido cuidado de ti, tuvo cuidado de ti. Y las últimas palabras que tú mencionabas ahorita, ¿verdad? Al finalizar lo que estabas hablando es que las enfermeras, esa enfermera también usada, creo yo que por Dios, Mm. a todo lo que el Señor utilizó, que fue lo que tú expresaste, tu primo, los doctores, ese cuidado tan peculiar de la miel, cosas que suenan chistosas, diferentes o como incoherentes, pero pudimos ver la mano del Señor en medio de todo eso. Pero las enfermeras dijeron algo, señora, vuelva porque tiene 2 niños que cuidar, tiene 2 niños que le esperan, tiene 2 niños que la necesitan. Y de eso queremos ahora pasar a este segmento, ¿verdad? De que tú nos cuentes acerca de tus hijos. Tus hijos también han sido milagro de Dios. Tus hijos también puedes testificar de lo que el Señor ha hecho. Tal vez, ¿verdad? En unos minutos puedes contar un poco de Edwin, uno de tus hijos, y después nos quedamos con lo que ahora está reciente que sucedió con Marvin, para poder abarcar en este tiempo, ¿verdad? Las dos cosas. Vamos avanzando en el tiempo, pero queremos, ¿verdad? Que tú nos cuentes también de esa experiencia que vivió de tu hijo, ¿verdad? En el vientre, siendo un gemelito. Ellos eran 2 que venían en tu vientre, ¿verdad? Y entonces quiero que por favor también nos cuentes de esos milagros que el Señor hizo, ¿verdad? En tu vida y con tus hijos, ya como experiencia como madre. Sí, pues tengo 2 hijos. En el primer embarazo eran gemelos, niña y niño. Todo estaba bien, la ilusión del primer embarazo, del sueño cumplido, porque yo siempre le pedía a Dios y ese fue otro sueño cumplido, que siempre le pedía a Dios que cuando yo tuviera un hijo, quería que fueran 2, no uno. Y Dios me lo concedió en ese sentido. Tuve en mi vientre a niña y niño, pero desafortunadamente fue un embarazo bastante complicado en el cual yo no podía comer, todo me hacía daño y por lo mismo, todo venía caminando bien hasta que un día 25 de abril yo hice mi ultrasonido y mis 2 niños estaban bien. Pero el día 4 de mayo, cuando regresé a hacerme un ultrasonido, el técnico me dijo que ya no se escuchaba un corazón y me envió con una nota de emergencia al hospital. Me presenté en el hospital, me internaron y estuve ahí sometida en el hospital por 24 horas más o menos. Me metieron en una cámara de observación como de cristal, un túnel, y me hacían exámenes constantemente y desafortunadamente el día siguiente, un 5 de mayo, me dijeron que la niña estaba muerta, porque pues yo ya sabía el sexo de mis hijos, ya sabía que era niña y niño, y los médicos me sugirieron que pusiera fin a mi embarazo, porque era muy peligroso tanto para mi persona por la infección que se iba a formar dentro, la pudrición de un ser y con otro ser viviente, que era mucho sufrimiento para el otro niño. Y me decían que posiblemente iban a nacer con problemas como ser ciego, sordo o mudo o sin un miembro de su cuerpo como un brazo o una pierna.
sin embargo, yo les dije que pues tomaba el riesgo, pero que yo no creía en quitarle la vida a un ser y que el único que tenía la última palabra y la única palabra era Dios, que Él era el mejor médico y el mejor cuidador de nuestras vidas y que pues tomaba el riesgo. Él estuvo dentro durante 2 meses exactos porque fue mayo, junio, julio, agosto, 3 meses dentro. Él luchó por nacer antes del tiempo, el 5 de agosto. Él nació, pero tuve 5 días antes en donde yo me vi muy mala y fui al doctor y pues me tuvieron que volver a internar para evitar que él naciera. Me pusieron muchos líquidos en la vena, era algo muy caliente porque mi cuerpo estaba en una temperatura bastante elevada. Me cubrían con sábanas húmedas y se secaban y me las volvían a cambiar hasta que, pues como nosotros sabemos, se me rompió la fuente y ya fue de luchar para que entonces él viviera. Pero desafortunadamente cuando fue el momento de nacer, nació primero la niña muerta. Era un olor espantoso en ese cuarto y después de eso nació mi niño, pero nació muerto. Él no lloró, él no dio signos de vida. Entonces se lo llevaron, lo limpiaron, me lo presentaron así de pasadita y no lo vi en 3 días hasta que cuando lo volví a ver llegaron médicos y me dijeron que desafortunadamente pues había nacido mal, había nacido enfermo, no sabía comer, no podía respirar bien, entonces lo tenían con sondas para alimentarlo y para darle oxígeno y que desafortunadamente había tenido no se habían completado su desarrollo en el corazón y tenía un problema que se llama estenosis pulmonar, pues él nació a los 7 meses, una semana de gestación y por lo tanto no hubo madurez del feto. Entonces empezó otra pena, otro pesar, porque ya fue que a los 3 meses necesitaba su primer cirugía o más bien proceso quirúrgico, que era una caterización, la cual trataron de llevarla a cabo, pero no pudieron porque yo creo Dios siempre obra en tiempos perfectos porque no permitió que ese proceso se llevara a cabo, porque era un proceso en el cual él iba a necesitar eso cada cierto tiempo de ampliar su problema cardíaco o, o era enfrentarse a algo peor. Entonces, me dijeron que a los 7 meses, cuando regresé un 11 de marzo, le hicieron nuevamente, trataron de hacerle la caterización, pero se dieron cuenta al hacer los análisis que su corazón había crecido tanto que ya no cabía en su pecho y le quedaba menos de un mes de vida. Y la única opción era una operación a corazón abierto con una válvula experimental. En ese entonces, estoy hablando del año 1993, principios, porque fue marzo 12, y yo dije, que me diera minutos, fui al lugar que en el hospital tienen como capilla y yo le dije, hablé con Dios nuevamente y le dije, Señor, he visto sufrir tanto a mi hijo desde antes de nacer y yo ya no quiero verlo llorar, ya no quiero verlo así. Entonces, si tú me lo vas a dejar, si este es un regalo tuyo, que esta sea la última vez que yo lo vea sufrir y dame sabiduría para aceptar tu voluntad. Yo en tus manos lo pongo hoy y yo voy a firmar los papeles, pero ya tú sé el médico si lo va a operar o tú llévatelo y tú dame sabiduría para entenderlo. Al día siguiente lo operaron, fue una operación de 13 horas. Lógicamente tuvieron que rebajar su corazón y ponerle una válvula, la cual ha ido creciendo junto con él cuando antes esas cirugías se necesitaban cada 3, 5 años porque había que estarla sustituyendo. Entonces, ese es otro milagro grande y hermoso que Dios ha dado a mi vida, la vida de mi hijo. Hoy en día él apenas esta semana cumplió 28 años y pues celebro la verdad del milagro que Dios hizo en su vida. Sé que él tiene gran propósitos para ellos también, porque yo creo que cuando Dios permite que sigamos aquí, no solamente es para dar el testimonio de lo que hemos pasado, sino porque también tenemos la obligación de retribuirle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros.
ofreciéndole nuestro servicio, ofreciendo muchas cosas, todo lo que podamos hacer para que otras personas conozcan de las maravillas que Dios puede hacer en sus vidas, porque de hecho Dios las hace con darnos un nuevo día, una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de respirar, una nueva oportunidad de hacer buenas obras para los demás, porque ese es el principio que Él nos dio. Qué lindo. Amén. Bien dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 28 que a los que aman a Dios, ¿verdad? Dice su palabra, todas las cosas cooperan. Dice, cooperan para bien, dice la palabra. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Y qué bendición, qué rico después de pasar las pruebas, poder testificar lo que tú dices, ¿verdad? Que podamos ser transmisoras de bendición a las experiencias ayudan a otros a fortalecer su fe, ¿verdad? A recibir ese ánimo que se necesita, pero bueno, ahí no ha parado tu historia, ¿verdad? Ahora viene la historia de Marvin, que ha sido reciente, que todo el pueblo del Señor nos unimos para orar, interceder, ¿verdad? Personas que no lo conocen, personas que no te conocen, hermanos en la fe, cuando, ¿verdad? Yo publiqué la necesidad de oración, eso llegó a varios lugares, ¿verdad? Se envió el mensaje, lo mismo que hicieron cuando tú estabas en agonía, cuando tú estabas pasando esos momentos en tu salud. El pueblo de Dios se unió sin conocerte, mencionabas tú, ¿verdad? Sin saber quién era Ingrid, por qué íbamos a orar por ella. No es de cuestionar cuando alguien nos pide oración como pueblo de Dios, aunque no pertenezca a nuestra congregación, aunque no pertenezca a nuestro concilio, por decir así, ¿verdad? O que no lo conozcamos ni sepamos quién es, pero el hecho de unirnos, ¿verdad? Y hacernos sensible a la necesidad, trae la respuesta del Señor, conmueve el corazón del Señor. Y en este caso hubo mucha gente orando por Marvin, ¿verdad? Y vimos y estamos viendo la respuesta del Señor en su proceso de recuperación. Cuéntanos, ¿verdad? Lo que sucedió ese día tan fuerte, tan desesperante. Yo escuché tu voz, ese corazón latir, ¿verdad? Desesperado por un clamor de un pueblo que te ayudara, que te apoyara. Sí, pues esto acaba de suceder el 25 de mayo, que como bien usted sabe y muchos hermanos sabrán, ese día era feriado acá porque se celebra un día festivo y entonces él había salido por la mañana en su moto, él tiene una moto, la cual yo siempre me opuse. Yo creo que el instinto de uno de mamá o por lo que uno ha escuchado, yo nunca estuve de acuerdo con que él comprara una moto. Era su tercer moto y él salió en la mañana y como a las 2 de la tarde él me llamó porque nosotros teníamos una reunión ese día de un cumpleaños y yo ya había hecho la comida y yo le digo, mi hijo, ¿vas a venir? Y me dice, mamá, ya voy en camino, dame 20 minutos y yo estoy ahí, pues él no estaba lejos de casa. Y entonces yo quedé esperando, pero yo sentía esa inquietud. Pasó media hora y le digo a mi otro hijo, tu hermano no viene, entonces dice, déjalo, se ha de haber atrasado. Entonces le digo, ahí sí que el instinto y no sé, no es que yo sea tan fiscalizadora, pero la preocupación, yo le dije, mi hijo, por favor, rastrea dónde está tu hermano. Entonces él pues de tecnología es un poco bastante entendido y él vino y rastreó dónde estaba el teléfono y me dijo, mamá, no está lejos de aquí, ya va a venir. Entonces le dije, me dijo él, vámonos y él que llegue en su moto para allá. Entonces le digo, no, esperemos, no, vámonos. Entonces esperamos 15 minutos más y le digo, mi hijo, tu hermano no llega, se ha de haber detenido, vuélvelo a rastrear. Y entonces él lo volvió a rastrear porque yo le llamé y no me contestó, pero entonces no le quise seguir llamando porque dije, a lo mejor no me contesta porque viene en camino y como yo les he recomendado a ellos, no tomen el teléfono si están conduciendo o están haciendo otra actividad importante. Entonces mi hijo al rastrearlo me dijo, mamá, él sigue en el mismo lugar. Entonces le dije, yo me inquieté y dije, no, esto no es posible. Entonces le digo, llévame a verlo. No, me dice, porque vamos a llegar tarde a la fiesta. Entonces le digo, no, mi hijo, lleva, ok, está en el camino, te paso. Y cuando, en todo el camino yo fui llamando, seguí llamando y llamando, porque si estaba en el mismo lugar, lógicamente no estaba en movimiento y nadie me contestó. Al fin, alguien me contestó
casi cuando iba llegando a la dirección de la localización, porque mi hijo iba manejando, pero iba pendiente de la localización y en eso me contestaron y yo le pregunté que quería hablar con Marvin y me dijeron que pues la persona que agarró el teléfono no me comprendió ni en inglés ni en español y entonces le dije, esto no está bien. Entonces él volvió a se hizo al lado un ratito y localizó a su hermano, pero en eso él vio y me dice, allá está la moto parada. La moto no tenía gran daño, no tiene daño más bien. Y en eso volvió a rastrear y ya su teléfono estaba en un hospital. Y me dice él, mamá, Dios, ¿qué pasó? Mi hermano tuvo un accidente porque está en el hospital. Y entonces le digo, ¿pero cómo? Y ya nosotros solo, ni nos bajamos a ver la moto, dio la vuelta, nos fuimos, él agarró a manejar ese carro que solo Dios nos libró de un accidente, creo yo, porque la desesperación era grande. Llegamos y con eso del virus, no dejan entrar, y nos dijeron sí, pero está en emergencias, nos dieron un número, solo nos dijeron que estaba grave. Entonces, yo llamé a mi cuñado nuevamente, que es, pues ahí sí que es como un hermano mayor para mí, el que es pastor en Guatemala, él se llama Bruno Zamora, y yo le dije esto y esto pasó, porque yo a mi mamá no la podía contar porque ella ya tuvo 2 infartos y varios preinfartos, entonces yo no podía someterla a ese estrés. Y entonces ellos me dijeron, en ese momento le dejé mensaje, pero porque no me contestaron. Y en medio de mi desesperación, pues yo no tengo a más nadie acá, a quien pues acudir. Y yo dije, mis pastores, que Dios, esa es otra historia, cómo llegué yo a la iglesia de ustedes. Y yo le llamé a usted y yo le conté y realmente cuando usted me dio unas palabras tan sabias de consuelo, de restaurar en ese momento mi fe, porque la fe tambalea en esos momentos difíciles. Uno cree que es imposible, pero pues nuestra palabra dice que para Dios no hay imposibles. Todo es posible y usted oró por mí, su esposo, el pastor Oscar, que Dios los bendiga, oraron por mí. Yo entré en una conformidad y recobrar la fe y pedirle a Dios con más fe y, y pues estuve ahí frente al hospital en el carro porque ni siquiera parado lo dejan a uno afuera, esperando noticias, llamábamos cada media hora. Él convulsionó ahí, le dio ataques epilépticos. Lo peor que pudo haber pasado es que él no tuvo su golpe no reventó. Entonces él tuvo fracturas múltiples en toda su cabeza y los doctores decían que tenía hemorragia interna y que necesitaban la autorización para hacerle una operación en el cerebro. En, en las 24 horas él no reaccionaba, tenían que operarlo de emergencia y, y pues dijimos que sí, pero Dios en medio de su misericordia nuevamente hace su obra y el milagro de que los médicos encontraron la manera de tranquilizar esa hemorragia por dentro, de inducirlo en un coma prácticamente, o él entró en coma, no sé, pero él estuvo en coma 3 días y al día siguiente él no necesitó la cirugía. Estuvo 15 días en cuidados intensivos, tuvo 4 fracturas en la cara, para atrás en el lado izquierdo otra atrás que atraviesa todo su cerebro y 2 más en el cuello que eran las peligrosas porque quedaron a menos de 1 pulgada de la médula. Y el diagnóstico de los médicos era, si él se salva, tiene muchas probabilidades, más del 50% de quedar parapléjico, que es inmóvil del cuello para abajo. O en el mejor de los casos, quedar inválido, que es de la cintura para abajo. Cuando él recuperó la conciencia, a los días le estuvieron haciendo pruebas y ellos mismos dijeron, esto es extraordinario, porque un médico nunca le va a decir es un milagro, ¿verdad? Dice, él siente todo en sus pies, siente en sus brazos, él tiene sensaciones en su cuerpo. Sin embargo, pues no lo habían logrado parar, no sabían si él iba a lograr
estar parado, y a los 8 días que lo levantaron, él pudo hacerlo todo nuevamente. Estuvo ahí y a los 2 días más, él volvió a perder la noción de su mente. Él no sabía ya cómo se llamaba, no sabía fechas de nacimiento ni nada. Tuvo una caída tremenda de sodio y nuevamente lo volvieron a poner en cuidados intensivos, lo volvieron a estabilizar y, y hoy en día está en recuperación, porque de eso ya 2 meses y días, pero Dios empezó un trabajo y yo sé que lo va a terminar perfecto, porque por fe yo doy que Él va a estar 100% eh, nuevamente dentro de poco, ¿verdad? Cada semana se lleva a hacer sus exámenes y poco a poco va progresando. Pues gloria a Dios. Sí. La verdad que le damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho extraordinario. Hemos visto, ¿verdad? Yo cuando vi que el fin de semana pasado nos visitaste, ¿verdad? Que nos trajiste una bendición a casa. Lo vi a él en el carro sentado y verdaderamente sé que él tiene que tener más cuidado para no infectarse del virus. El contacto, ¿verdad? Tiene que ser doble su cuidado para que no él tenga eso. Pero me dio mucho gozo, ¿verdad? Cuando ustedes se despidieron y pues vi irse el carro, ¿verdad? Y le di muchas gracias al Señor. Mi corazón se regocijó de ver el poder y la misericordia del Señor poderosamente, como el Señor contestó no solo la petición, ¿verdad? Tuya como madre, sino que también atendió y prestó su oído al de todos nosotros que fuimos parte de este proceso, fuimos parte de esta prueba en tu vida, fuimos parte de la experiencia que hoy nos edifica, porque podemos dar fe, ¿verdad? Dar fe, yo puedo dar fe de ese milagro poderoso que el Señor ha hecho y cómo Él pues anda caminando, ¿verdad? Tú decías el porcentaje que había, el diagnóstico que había a lo natural, eso se espera. Pero porque estamos bajo la mano del Altísimo, del Dios Todopoderoso, todos esos diagnósticos el Señor los barre, los quita, ¿verdad? Y lo deja ver a aquellos que son médicos, que son científicos, que tienen la experiencia y que han experimentado y vivido casos similares, ¿verdad? Donde el porcentaje es muerte o es también quedarse mal físicamente, ¿verdad? En todo sentido, ellos pueden decir esto es algo ilógico, no está normal, alguna intervención hay acá. Y eso es un testimonio, ¿verdad? Que ellos en su momento van a recordar lo que vivieron con tu hijo Marvin y van a testificar. Y nosotros, al menos yo puedo testificar, verlo sí con su cuello, ¿verdad? Ahí, porque también es un proceso que él tiene que llevar para que se recupere del problema que tiene aquí en su médula y todo, pero el verlo sano, el verlo sonreír, el verlo que está en tu casa y que se levanta y que puede compartir, dialogar contigo. Claro, hay cuidados y hay procesos que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Pero ese es un gozo y una alegría de parte del Señor para tu vida, ¿verdad? Él te sigue amando, cuidando, bendiciéndote. Y gracias por este tiempo que hemos compartido, Ingrid, gracias por compartir las maravillas y los prodigios de nuestro Señor. Sé que fue breve, ¿verdad? Lo que hoy pudimos hablar y tú expresar, porque creo que en cada experiencia se expande. Hay mucho que hablar con detalles y con cosas pormenores de lo que el Señor hace, pero tuvimos un buen tiempo, ¿verdad? Este tiempo que el Señor nos dio, este tiempo que tú nos permitiste compartir de la grandeza y del poder del Señor, pues lo agradecemos también y así, ¿verdad? Vamos a ir despidiéndonos con nuestros hermanos. Si tú quieres, ¿verdad? Decir algo más, pues compártelo y así pues vamos a ir terminando esta entrevista, ¿verdad? Esta parte de este testimonio tan maravilloso de parte de nuestro buen Dios. Primeramente, pues, primer lugar, a darle gracias a usted por la oportunidad de poder contar parte de mi vida, parte de las experiencias
A Dios es la gloria y el honor, porque Él es el que debe de ser el primero en todo, porque demostrado está. Decirle a mis hermanos que gracias de todo corazón por sus oraciones, por tener siempre presente a Marvin y su salud, porque Dios dice que donde dos o tres están reunidos o pidiendo en su nombre, pues Él está allí también escuchando. Entonces, gracias a todos mis hermanos y gracias, lógicamente, a, a las personas que me han apoyado, mi familia, mi madre, mi cuñado, mis hermanos, y a ustedes principalmente, que han sido un apoyo moral, espiritual, incondicional. La verdad, Dios me los bendiga. Impresionada también con parte de su testimonio de su hija, un milagro grande, cosas maravillosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Yo creo que lo único que podemos hacer es agradecer, dar gracias, gracias, Amén. seguir Amén. adelante, seguir Amén. adelante en fe, creyéndole a Él, olvidando, y lo mismo incito a los hermanos, a las personas que nos escuchan, que busquen a Dios. Nunca es tarde para buscar a Dios. Y si nos hemos alejado de Él, que regresemos, porque Él como buen padre siempre nos va a recibir en todo momento, ¿verdad? Amén. Gracias Amén. por la oportunidad. Amén, gracias Ingrid. Sí, y pues extiendo esa invitación que tú haces. Si hay personas que se han alejado del Señor o que han renegado por una prueba difícil a su vida, que vuelvan a Dios, ¿verdad? Que vuelvan al Señor. Hay una oportunidad más que Dios siempre nos da de recapacitar y de también perdonar. Creo que el perdonar, hay cosas que le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? De lo que viene a nuestra vida, pensamos no con sabiduría, ¿verdad? Porque el dolor, como que el dolor toma más espacio, nuestros sentimientos toman más espacio y nos molestamos con Dios por una pérdida o por una enfermedad o por una situación. Pero hoy queremos extender esta invitación a ti que nos estás sintonizando, que nos estás viendo y que estás pasando situaciones difíciles. Queremos invitarte que vuelvas a Dios, que vuelvas a confiar en Él, que vuelvas a tener fe, que te reconcilies y renueves ese pacto con el Señor. Él tiene, como leíamos en la palabra, propósitos buenos para tu vida. Así que Dios te bendiga grandemente y que el Señor siga obrando su buena voluntad en ti. Espera en Él, confía en Él, que se va a ver manifiesta su gloria y su poder en tu vida. Así que bendecimos tu vida, Ingrid, en esta mañana, la vida de tus hijos, que son un tesoro del Señor que te los ha dado. Gracias por la vida de ellos, gracias por tu vida, gracias por lo que el Señor seguirá haciendo en ti y que también seguirá trabajando en mi vida, en mis hijos, en mi familia y en todo lo que Él nos ha regalado en esta vida. Así que Dios me los bendiga en este día, en esta mañana, que la paz de Cristo esté en sus corazones y que usted pueda experimentar la grandeza de ese Dios todopoderoso, fiel que tenemos en nuestro vivir. Así que Dios me los bendiga. Un saludo cariñoso a toda nuestra congregación y a todos los que hoy nos están sintonizando y nos van a sintonizar en el tiempo que ellos lo puedan hacer. Así que Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Adiós.